todos y a todas, estamos en directo ahora mismo en la Plaza de Atocha, la estación de tren de Madrid, una de ellas en la manifestación del día 8M, el Día de las Mujeres. Movimiento Feminista de Madrid convoca una manifestación, ya sabéis, que sale de este lugar, y también la comisión del 8M. Son dos marchas las que se inician desde este mismo punto del centro de Madrid. Una comenzaba a las 6:30, la otra a las 7 de la tarde. Hace apenas unos minutos estaba convocada el inicio de esa manifestación, la manifestación del 8M, de la comisión del 8M. La otra, la manifestación del Movimiento Feminista de Madrid, media hora antes, que salía también desde ese mismo punto de encuentro. Esta es imagen en directo de esta manifestación que ya está en marcha y que marca un poco lo que es la división del movimiento feminista este año, que de celebración. Por una parte, la comisión del 8M, la manifestación oficial, la que se celebra desde hace décadas, que convoca a muchas asociaciones y que defiende, entre otras cosas, la ley trans, y que quiere también que toda la agenda de reclamaciones, de reivindicaciones del colectivo LGTBI+, entre también dentro de la causa feminista. Y esa manifestación que veíamos, la manifestación del Movimiento Feminista de Madrid, que lo que hace es estar en contra de la ley trans, pide incluso la reprobación de Pedro Sánchez y el cese o la dimisión de la ministra Irene Montero. Esto es un reflejo de lo que está pasando en el movimiento feminista en Madrid, pero también en otras muchas ciudades de España, donde también se han convocado dos manifestaciones distintas. Algo que no es la primera vez que se produce, pero que sí que este año se ha acentuado un poco más por el debate político, por el debate de la ley del solo sí es sí, y la ley trans, fundamentalmente, que es también otro de los puntos de discrepancia entre estos dos movimientos. Aquí en la redacción del País es también un día un tanto especial. Como otros años, nuestras compañeras nos han pedido que seamos nosotros los que hagamos un mayor esfuerzo de trabajo para que ellas puedan ir juntas a la manifestación, a cualquiera de ellas, con libertad, por supuesto, para expresarse en cualquiera de las dos marchas, aunque es cierto que esa convocatoria no es tan masiva como lo pudo ser en el año 2018 o incluso el año 2019, cuando se iniciaron estas grandes marchas de reivindicación de la igualdad y de los derechos de las mujeres. Hoy algunas de nuestras compañeras están aquí en la redacción también trabajando, aunque somos muchos más nosotros los que estamos haciendo el trabajo, pero lo cierto es que era un llamamiento voluntario, sobre todo para juntarse e ir juntas a esa concentración, que por supuesto era una convocatoria que también está abierta a nosotros, a los hombres de esta redacción del periódico. Bueno, ese es el aspecto que tiene la redacción en estos momentos, que estamos transmitiendo en directo el inicio de esta jornada, de estas marchas por la mujer del 8M. Aquí una de las personas que está con nosotros es Luz Sánchez Mellado. Luz, ¿qué haces aquí? Pues trabajar. Estoy trabajando a gusto, además. He acudido a vuestro llamamiento encantada de la vida, entre otras cosas porque tenía el corazón partido entre estas dos convocatorias, entre la convocatoria, digamos, oficial de todos los años, que es la que me pide el corazón casi estar, la trans exclusiva, por hablarlo de una manera coloquial y que nos entienda todo el mundo, pero no iba a estar a gusto en ninguna de las dos. Confieso mi estado de ánimo, que bueno, pues oscila entre la tristeza y cierto cabreo ante la constatación de la división y la fragmentación del movimiento feminista, que tanto nos ilusionó y que tanta energía generó y que tantas barreras ha derribado en estos 5 años, que empezaron en 2017, 2018 digamos que fue la explosión total, y hemos llegado hasta aquí. Así que digamos que estoy voluntariamente trabajando muy a gusto, y también me habéis quitado, digamos, una decisión complicada de en medio. Estamos viendo imagen en directo ahora de esa manifestación que convoca el Movimiento Feminista de Madrid. Es una manifestación que está, entre otras cosas, en contra de la ley trans, y también pide el cese o la dimisión de la ministra Irene Montero. Una convocatoria que comenzaba como una media hora antes de la convocatoria oficial de la marcha de la comisión del 8M, que es la manifestación, digamos, más oficial, porque se celebra además desde hace muchas décadas, y que convoca, es, como decía Luz, trans exclusiva. Recordabas, Luz, ese año 2018 sobre todo, aunque el año antes también ya hubo mucha movilización, pero ¿cómo fue y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución de este movimiento que ese año
parecía que movilizó a todo el mundo, no solamente el... Yo creo que vamos a ver, ha habido, digamos, la primera chispa de esa mecha que prendió tanto fue en 2017. Recordemos que los hechos que dieron lugar a la sentencia de la manada ocurrieron en los Sanfermines de 2016. Yo creo que ese fue realmente un acicate y fue un revulsivo que echó a la calle a muchísimas mujeres. Ya en 2017 se veía esa energía, pero en 2018 se juntaron varias condicionantes. Estaba la sentencia de la manada, empezaba ya, digamos, a estar en la agenda informativa el hecho de, bueno, el cuestionamiento de la libertad sexual de esa mujer que fue violada en los Sanfermines, y también cristalizó también la contestación y el seguimiento del Me Too, o sea, el movimiento internacional que denunciaba los abusos y el acoso de poder de las actrices de Hollywood en este caso, pero que permeó a muchas capas de la sociedad. Entre 2017 y 2018 prendió esa llama. Las calles y el recorrido oficial de esa manifestación de la que hablas pasó de ser minoritaria y testimonial a ser un gran grito, una explosión de energía a la que muchos no querían apuntarse, pero finalmente se apuntaron, porque claro, las cifras oscilan, claro, cada año es distinto, hay una guerra de cifras, pero es incontestable que salieron cientos de miles de mujeres, no solo en Madrid, sino en todas las ciudades de España, y gente incluso, digamos, reticente a sumarse al carro feminista, se sumó. Había muchas mujeres y había muchos votos y había mucha energía en ese movimiento como para pasar de él. De aquí entonces, pues de aquellos, digamos, polvos, estos lodos, porque lo que empezó tan bien y tan arriba empezó a ir para abajo en cuanto quizá empezaron a sumarse elementos ajenos al movimiento feminista. Hay una cosa que también es verdad que este año sobre todo está todo como muy modificado por el ruido político, por el debate político, por la división del movimiento, pero detrás de todo eso sigue estando cuál es la agenda feminista, o sea, cuáles son las reclamaciones, más allá del debate que está ahora mismo puntual sobre la ley trans, sobre la ley del solo sí es sí, pero qué es lo que queda, qué es lo que permanece, que digas, esto sigue estando ahí y sigue siendo importante, y sigue siendo quizás lo más importante. Pues casi todo. Casi todo. Es verdad que siguiendo un poco la evolución que contamos antes y que la hemos dejado en 2018, luego llegó 2019, ya empezaron a querer sumarse, como decía antes, bueno, pues las personas que al principio eran reticentes a esa gran fuerza, y empezaron los partidos políticos a querer patrimonializar las cabeceras de esa manifestación. Recuerdo los incidentes con Ciudadanos, que quisieron sumarse y había parte del movimiento feminista que la rechazaban. Empezó a haber fricciones. Después vino la pandemia, entre otras cosas casi se criminalizó esta marcha como posible germen de la expansión del COVID en los primeros días en los que todavía no se valoraba su poder de expansión y de contagio. Vino la pandemia y después ya el año pasado ya hubo dos marchas separadas a propósito de la ley trans. La ley trans y la ley del sí es sí han terminado de fragmentar lo que empezó siendo esta manifestación unitaria. ¿Qué queda detrás de todo eso? Pues queda casi todo. La ley trans y la ley del consentimiento, la ley de solo sí es sí, son muy importantes, y es verdad que cada una de ellas ha generado una gran escisión en el movimiento, pero queda todo lo demás, queda la agenda feminista tradicional y que sigue en marcha y no se ha solventado, queda lidiar con la violencia machista, queda terminar con la cultura de la violación, queda terminar y el tema de que los cuidados recaigan en una inmensísima mayoría de tiempo y de número en las mujeres, queda la precariedad del empleo femenino, queda la corresponsabilidad, queda muchísima tela que cortar y mucha plancha por delante para el movimiento feminista. Queda lo de siempre y lo que se va incorporando. Lo que pasa es que digamos la mascletá, el ruido, ¿por qué no decirlo?, la inquina, los errores propios y ajenos están sumiendo ahora mismo al movimiento feminista en una lucha interna que lo único que consigue es bueno, pues enardecer a la otra parte, al verdadero beneficiado de todo esto.
Déjame, vamos a ir a una de las marchas ahora en directo, pero antes, para que gráficamente podamos ver cuál es un poco la diferencia y el recorrido de las imágenes que estamos viendo sobre un mapa, para que en el caso de Madrid os quede claro cómo están las dos marchas transcurriendo a lo largo de ese punto de inicio, que es la plaza de Atocha, donde está la estación de tren, y hacia dónde va cada una de ellas. En este mapa vamos a poder ver cuál es el recorrido que hace cada una. La oficial, va a llevar un recorrido que empieza justo ahí, en la plaza del Emperador Carlos V, que es donde está Atocha, va hacia la plaza de Cibeles y desde ahí se dirige hacia la plaza de España, que es donde se van a leer los manifiestos finales de la convocatoria. Esta es, digamos, la manifestación de la Comisión del 8M, la que se ha celebrado siempre. La otra, la manifestación alternativa, es esta, en la que también saliendo desde el mismo punto, a unos metros, para que la convocatoria no fuese exactamente la misma, pero justo desde esa misma plaza, se dirige hacia la plaza de la provincia. Es esa recta donde terminará esta segunda convocatoria, que, como decía, ha empezado una media hora antes. En la primera manifestación, en la convocatoria oficial, está Pablo Linde, nuestro compañero que está desde el principio, desde allí, desde hace ya un buen rato, viendo un poco cómo transcurre. Pablo, ¿qué ambiente hay? ¿Cómo ha comenzado esta concentración, que tenía previsto dar su inicio oficial a las 7, ¿no? Hace 10 minutos? Me ha dejado un poquito del bullicio para que me podáis oír. Acaba de empezar la marcha oficial desde la Neptuno y llega hasta, bueno, las imágenes que estabais viendo antes, aéreas, que hasta Atocha. Yo no sé calcular ahora mismo, porque ocupan todo el Paseo del Prado, hay miles de personas, ocupan todo el Paseo del Prado, hay espacios. Después, más tarde, tendremos un intento de recuento de personas. Desde luego son miles, pero la verdad es que no me atrevo a hacer el cálculo. Aquí en esta manifestación está incluido también el movimiento trans, se ve mucha bandera LGTBI, banderas trans. En el principio de la manifestación, la portavoz ha pedido unidad al movimiento y ha reivindicado esta manifestación como una en la que hacen todas las feministas y no dejan atrás a nadie. Han reivindicado la ley trans, han reivindicado la ley del solo sí es sí, y en ella he visto ya varias ministras socialistas. Yo, cuando he estado por allí, estaba Diana Morán, la ministra de Ciencia, estaba María José, estaba Reyes Maroto, también he visto a Pachi López. Habrán unido ahora más, pero hay muchísima gente y no es fácil tampoco saber quién está. Y por otro lado también están las ministras, aparte del gobierno de Podemos, que también están en la manifestación. Así que hay una amplia representación institucional y bueno, y ciudadana, con colectivos que incluyen colectivos ecologistas, por supuesto feministas, pero también migratorios. Hay colectivos de contra desahucios, así que se están en reivindicaciones feministas con algunas otras. Pues Pablo, gracias. Volvemos a conectar contigo. Ya hemos visto que te has tenido que separar un poquitín para que podamos tener cobertura contigo, pero te recuperamos dentro de un rato en otro punto de la marcha. Así que nada, hasta pronto. Claro, todo esto, Luz, claro. Aquí... Esto ya empieza a ser noticia. O sea, vamos a ver que hayan ido juntas, miembros del gobierno, ministras del gobierno, como Diana Morán, creo ver a Margarita Robles, incluso creo estar viendo a Begoña, ¿no? A Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, junto a la ministra Montero. Bueno, pues es el primer gesto de apoyo que veo a la ministra Montero después de la sesión del Congreso de ayer. Luz, sí, yo creo que esta es la otra marcha, ¿eh? Puede ser. No. Esta es la oficial. Esta es la oficial. Sí, es verdad. Esta es la oficial. Sí, Comisión 8M. Esta es la oficial, esta es la trans inclusiva. Claro, que fíjate, yo creo que esto es lo lamentable. O sea, cuando os comentaba antes que realmente tenía el corazón partido, esto es lo lamentable, que tengamos que hacer este tipo de incisos para decir esta es la buena, esta es la mala, esta es la trans inclusiva, esta es la trans exclusiva. Creo que si de algo tiene que servir este año esta manifestación, esta celebración, esta conmemoración, es para tomar conciencia y para hacer examen de conciencia cada una en su terreno particular y que no vuelva a suceder. Es verdad que el movimiento feminista ha sido desde siempre un movimiento vivo, un movimiento digamos dinámico y un movimiento que siempre ha estado en tensión interna, porque es verdad que la sociedad cambia, las mujeres cambian, hay una no sé si brecha, pero hay un salto generacional impresionante, yo creo que para bien, tanto en la sociedad como en el movimiento feminista. Las jóvenes no se conforman con lo que han heredado y hacen bien en
en pedir más y más diverso. Entonces yo creo que si de algo puede servir este 8M fragmentado, convulso, tormentoso, triste, yo diría, es para eso, para hacernos mirarnos dentro y ver que realmente puede haber un gran abanico de asuntos centrales de los que hablábamos antes, asuntos pendientes y que se van a ir incorporando porque la realidad cambia cada día, en los que tenemos que estar de acuerdo. Y no solamente las mujeres, también los hombres, evidentemente, pero que este 8M pase a la historia como el último en los que nos dimos de pescozones a nosotras mismas. Yo creo que esto solamente beneficia a alguien y es a los machistas, a las personas que están viendo esto con palomitas diciendo ni siquiera entre ellas se ponen de acuerdo y que hacen mofa incluso del movimiento feminista. Y no solamente son hombres, también son mujeres, porque las mujeres también pueden ser machistas. Hay otra cosa que también estaría bien recordar, y es que en el fondo, después de todos estos años también de lucha, sí que hay logros que están conseguidos. Lo que no sé si esos logros son sólidos o hay que seguir también luchando por ellos, porque también hasta qué punto eso está consolidado, o también existe el peligro de que lo que sean los derechos adquiridos no estén tan adquiridos y estén también en peligro. Claro, porque hablaba de las jóvenes, ¿no?, que no se conforman, pero es que ya no hay que dar nada por hecho. O sea, estamos hartas de reivindicar debates y reivindicar derechos que ya creíamos conquistados, pero estamos viendo, y no es retórica, no es un miedo, no es paranoia, que esos derechos conquistados se ponen en peligro, vuelven a la palestra, vuelven a ocupar la agenda política. ¿Por qué? Pues porque hay una fuerza de ultraderecha en el Congreso de los Diputados que cuya agenda parece ser poner en jaque y poner otra vez en tela de juicio esos derechos ya conquistados. Estoy hablando del aborto, que bueno, la ley se acaba de aprobar. Ese es uno de los logros, que hablabas de logros, ese es uno de los logros. La ley del aborto ya es una realidad. La ley trans ya es una realidad, con sus matices, con sus legítimas reticencias y puntos, digamos, de conflicto que yo creo que se puede limar. La ley del sí es sí, con sus efectos no deseados, parece que está en trámites y parece que está en vías de solución, pero luego también se ha conseguido cosas. Se ha conseguido que los presuntos abusos sexuales o violaciones de futbolistas sean noticia, entran en la agenda, nadie dude del testimonio de las víctimas, no se les persiga, o no como antes. Yo creo que hay hitos históricos. El hito de la sentencia de la Manada es un hito histórico amplificado por el feminismo. Si la gente no hubiera salido a la calle, si las mujeres no hubieran salido a la calle, la primera sentencia hubiera sido la definitiva y los jueces hubieran seguido aplicando las leyes, porque recordemos que las leyes se aplican y se interpretan. La perspectiva de género creo que está empezando a aplicarse. Yo creo que no todo es negativo. Yo creo que hay terreno conquistado, pero hay que salir con uñas y dientes a defenderlos, porque no están en absoluto asegurados ni para nuestra generación ni para la siguiente. Vale, pues estamos viendo la imagen en directo de la manifestación. Veíamos hace unos segundos la plaza de Cibeles iluminada de morado, donde se va a dirigir la manifestación de la Comisión del 8M. En la otra manifestación está Julio Núñez, nuestro compañero que también la sigue desde la primera hora. Tenía convocada su inicio a las 6:30 de la tarde, con lo cual lleva ya un rato en movimiento. Julio, ¿qué ambiente hay allí en la concentración del movimiento feminista de Madrid? Hola Carlos, Luz, buenas tardes. Bueno, tengo que decir que la manifestación ha comenzado con un poco de retraso, aunque no puedo dar datos porque todavía no hay una estimación. Es menor que la oficial, y el perfil, bueno, pues es variado, aunque digamos que la mayoría de manifestantes son más veteranas, hay jóvenes. La portavoz del movimiento feminista de Madrid, antes de empezar la marcha, ha hecho unas declaraciones en las que ha evitado criticar la ley trans, y ha arremetido, eso sí, contra la ley del sí es solo sí, en el punto del Código Penal, y ha aprovechado pues para reivindicar que hay todavía derechos que hay que pedir, ¿no? Como la brecha laboral. En el inicio de la manifestación decíamos que prácticamente coincidían en el tiempo y coincidían en el lugar de salida. Ahí las dos marchas, ¿ha habido algún tipo de discusión, de enfrentamiento, de altercado, o han iniciado la marcha las dos de una forma autónoma? No, al principio es posible que haya podido haber una
pequeña confusión entre algunos manifestantes, pero una hora antes, ¿no? En el que no sabían muy bien dónde empezaba cada una. Pero sí he percibido, aunque se puede escuchar que la manifestación en la que estoy, que hay pues lemas contra Montero, contra la dimisión, contra la ley trans, ¿no? Se escucha mucho ser mujer no es un sentimiento. Se perciben también entre algunas manifestantes dolidas, ¿no? por la división del movimiento, ¿no? He estado hablando con una mujer de 73 años, se llamaba Carmen, que lleva toda la vida yendo a manifestaciones y que hablaba de eso, ¿no? De que tantos años, ¿no? de avances, ¿no? Para sentir que hay un retroceso, ¿no? Digamos en la unión, pero la manifestación ha sido pacífica de momento. Yo no creo para nada que pueda haber más altercados que algún cruce igual de consignas, ¿no? Y no lo creo. Entre otras cosas porque es verdad que el movimiento feminista siempre ha sido pacífico, siempre, y festivo, lo cual también ha sido motivo de controversia, ¿no? Porque es verdad que es una jornada festiva, es una jornada de celebración, es una jornada de autoafirmación, de empoderamiento, pero también es verdad que es una jornada de lucha y es una jornada de reivindicación de asuntos pendientes, que hablabas antes de lo que queda por hacer. La brecha salarial, cuando se llena tanto la boca los empresarios o determinadas políticas, ¿no? que presumen de que no tener brecha salarial, evidentemente la brecha salarial no puede ser tan evidente como la igualdad está recogida en la Constitución, pero la aplicación real de esa igualdad se quiebra a la hora de la verdad. Las mujeres rechazan promociones o no son candidatas a ellos porque se tiene en cuenta de que los cuidados, la conciliación, la maternidad y todas sus consecuencias va a recaer sobre ellas. No solamente se autoinhiben, sino que ni siquiera muchas veces son propuestas como candidatas. La ley de paridad que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, un poco yo creo también como pues ponerle el lazo a este 8M, pues es una declaración de intenciones, pero yo creo que queda tiempo y queda camino por recorrer. Pues Julio, te dejamos, estamos viendo imagen en directo de esa manifestación alternativa, te dejamos seguir la marcha, conectaremos contigo dentro de... Ahora volvemos a ver la marcha oficial, vamos a ver si podemos recuperar la imagen de la otra concentración, aunque es una imagen que no se ve igual, pero testimonio de que existen estas dos concentraciones ahora mismo en Madrid. Julio, hasta pronto. Hasta pronto, gracias, Carlos. Es un día de celebración y de conmemoración no solamente en España, sino también en el resto de países de Europa y del mundo. Así que durante este programa, además de hablar de los retos del movimiento feminista, de qué es lo que se ha hecho y qué es lo que queda por hacer, vamos a intentar pulsar la opinión de nuestros corresponsales en algunos de los países en los que el país tiene presencia, empezando por Francia. Allí está Marc Bassets. Francia vive estos días unas jornadas muy especiales también con manifestaciones por la reforma de las pensiones, movimientos masivos en la calle. Y Marc, yo no sé hoy cómo se conmemora allí este día, el día del 8 de marzo. No estamos, creo que tenemos un problema de sonido, Marc. Vamos a intentar recuperarte en otro momento, pero creo que estás muteado. Mira a ver si tienes el ordenador, puede ser que tengas el micrófono apagado. Sí. Nada, cosas del directo y nunca mejor dicho. Decíamos, Marc, ¿cómo se celebra allí un día como hoy? Con los días tan convulsos que tiene ahora mismo Francia, ¿cómo entra todo la reivindicación feminista y la celebración del 8M en ciudades como París? Sí, pues de entrada creo que es importante decir que en Francia las manifestaciones del 8M no son tan concurridas, tan importantes, y tienen el peso político y la centralidad política y mediática que tienen en España. Pero igualmente, se celebran cada año y son significativas. Este año, como dices, se han visto un poco, se han mezclado con la protesta contra la reforma de las pensiones. Emmanuel Macron, el presidente, quiere aumentar la edad de jubilación de los 62 años actuales a los 64 años, y ha habido ya 6 manifestaciones y jornadas de huelga en Francia. Ayer martes fue la sexta, fue la mayor, hubo millones de personas por toda Francia, y la manifestación feminista de hoy era una manifestación feminista con las consignas habituales y las reivindicaciones históricas del feminismo, pero además también era una protesta contra la reforma de las pensiones
que, según los críticos con la reforma, es una reforma que puede perjudicar a algunas mujeres que tienen carreras largas e interrumpidas por bajas de maternidad, por cambios de trabajo. Si se hacen los cálculos, bueno, hay toda una discusión sobre las cifras bastante complicada, pero es posible que acabe perjudicando a algunas mujeres, y por eso también eso ha animado también la reivindicación feminista contra esta reforma. Aquí, Marc, hoy es noticia también la división del movimiento feminista por unas cosas muy concretas. Yo no sé allí si el discurso o el debate político o el debate sobre hacia dónde va el movimiento tiene también esta doble vertiente o esta triple vertiente, no lo sé, si existe esa discusión sobre qué hacer con el movimiento y con las reclamaciones del movimiento feminista, o es una cosa muy localizada en lo que está pasando ahora en España. Sí, yo diría que en Francia hay un debate intelectual profundo sobre esta cuestión entre los distintos feminismos, pero es un debate intelectual sobre todo. No lo veo tan reflejado como en España en las manifestaciones, pues, con manifestaciones paralelas, con discusiones, ni tan solo lo veo reflejado en el debate político. Lo que se ha habido hoy en Francia es conmemoraciones distintas y paralelas. De un lado, como explicábamos, la manifestación y la reivindicación también contra la reforma de las pensiones. De otro lado, ha habido un acto solemne y oficial, un homenaje celebrado y con un discurso del presidente Emmanuel Macron, un homenaje a Gisèle Halimi, que es una feminista histórica francesa que murió en 2020, y Macron le ha dedicado un discurso solemne, un representante de su vida, y ha aprovechado para hacer un anuncio de calado. Macron ha dicho que deseaba que el derecho al aborto entre en la Constitución francesa, es decir, quede consagrado en la Constitución como algo, un derecho constitucional inamovible, o por lo menos cambiarlo exigiría modificar la Constitución. Es una manera de grabar en piedra un derecho que en algunos países está en cuestión en estos momentos, y Macron quería hacer un gesto fuerte, aunque de hecho esta reforma está ya en marcha desde hace meses en el Parlamento. Gracias, Marc. Gracias desde Francia. Seguimos viendo imagen en directo de las manifestaciones en Madrid. En muchas ciudades de España se están celebrando también estas concentraciones a partir de las 7 de la tarde. 2 en muchas grandes capitales. La marcha de la Comisión del 8M, que es transinclusiva, que entre otras cosas lo que dice es que la agenda de las reclamaciones del colectivo LGTBI hay que también incluirlo dentro de la causa feminista, y que tiene que ser una reclamación también del movimiento a partir de ahora, y que está, entre otras cosas, a favor de la ley trans. Esta es una de las manifestaciones. La otra, la manifestación de del movimiento feminista de Madrid, esta es el reflejo, nos va a pasar, esta es la manifestación, digamos, del movimiento feminista de Madrid, que es la que está en contra, entre otras cosas, de la ley trans, y la que cree que hay agendas de reclamaciones de derechos sociales que no deberían incluirse al 100% dentro de la causa feminista, como la LGTBI+. Y esta es la marcha que, entre otras cosas, reclama la dimisión o el cese de Irene Montero y la reprobación de Pedro Sánchez. Bueno, pues a lo largo de esta tarde, de esta noche, iremos alternando estas dos imágenes, estas dos concentraciones que transcurren por el centro de Madrid. Esta es la marcha que se dirige hacia la Plaza de Cibeles.